Avanza la causa Papel Prensa. Las contradicciones de Isidoro Graiber complican más a Mañeto. El mejor periodista argentino, según Fontevecchia, viajó a Londres para instrumentar otra evidente puesta en escena a través de reportaje torpemente editado. Sin embargo, el Isidoro Graiber, que charló cómplicemente con Morales Solá, entra en flagrante contradicción con el que hace unos meses hablara con Tiempo Argentino. ¿Hubo alguna amenaza que haya sufrido usted o la familia Graiber en el marco de esa negociación con Papel Prensa? No. El tema de los atritos pero permanente, para saber cómo se pudo haber gestado una operación de esta naturaleza que a todas luces era una farsa, lucha y llanamente una farsa. ¿Hubo alguna amenaza que haya sufrido usted o la familia Graiber en el marco de esa negociación con Papel Prensa? No. Lo que dice Isidoro Graiber a Joaquín Morales Solá es totalmente contradictorio en relación a lo que nos dijo a nosotros en junio de pasado. Él ahí remarca que hubo presiones, sobre todo en el mes previo a la firma del traspaso. Sí, había mecanismos extorsivos, pero que para cualquier aficionado, ya no le pido un gran profesional del tema, cualquier aficionado se da cuenta que si al día siguiente va a perderlo, es muy fácil desentrañar qué fue lo que ocurrió. Y le digo, yo creo que hay una connivencia. Y eso nos lo dice así frente a Morales Solá. ¿Hubo alguna amenaza? No. Pero la primera reunión que fui con el secretario de Comercio, en un momento dado nombramos a una persona. Entonces yo le dije, ¿usted considera, Moreno, que esa persona va a venir a declarar? Y él me dice, bueno, ya vino acá a ofrecerse a declarar. Le digo, no, si no le paga no va a venir, tal cual pasó. Entonces él me dijo, no, acá no se le paga a nadie, nosotros no le vamos a pagar a nadie. Nosotros, el gobierno, esta es una postura que hemos tomado, una decisión que hemos tomado de ir a la justicia con esto y vamos a ir con los que quieran venir a declarar o sin ellos. Si vos querés venir, nosotros vamos a estar muy contentos. Pero si no querés venir, no venís. Ahora, esa persona a la que se le pagó, ¿quién es? Isidoro Graiber. ¿Qué rol ocupaba precisamente Mañeto, por ejemplo? Secundario. Un rol secundario, es decir, participó de reuniones. Si tuviera que hacer una evaluación de tipo profesional, diría que no era la persona a quien yo tenía que convencer para que tomara una decisión. Fuimos los padres de mi marido y su hermano a un lugar del diario La Nación, que era un lugar muy amplio. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. ¿Qué rol ocupaba precisamente Mañeto, por ejemplo? Un rol secundario. ¿La decisión de vender Papel Prensa fue una decisión exclusiva de la familia Graiber? Absolutamente exclusiva. El tema de los atritos pero permanente, era una farsa, lucha y llanamente una farsa. Estaba dentro de una prisión, no estaba dentro de una cárcel, pero estaba amenazada desde la muerte de mi marido, a partir de la muerte de mi marido, estaba amenazada permanentemente y cuando llegué a mi país, el 16 de septiembre de 1976, me encontré con diarias visitas de personas sumamente importantes que nos decían que debíamos vender todos nuestros bienes porque estábamos mal vistos por la Junta Militar y además que no teníamos ninguna posibilidad de elección. ¿La decisión de vender Papel Prensa fue una decisión exclusiva de la familia Graiber? Absolutamente exclusiva. El 6 de noviembre de 1985, Isidoro Graiber declaró ante el fiscal general Ricardo Molinas, quien investigaba a Papel Prensa por presuntas irregularidades en la Constitución, su administración y transferencia accionaria. En ese momento reconoció el vínculo entre las tres armas y los tres diarios, y que para vender tuvieron tiempo exiguo.
¿La decisión de vender Papel Prensa fue una decisión exclusiva de la familia Greiber? Absolutamente exclusiva. Efectivamente, hubo una presión de la dictadura para que entregaran Papel Prensa en esas condiciones y a esas personas concretamente. Pues yo estuve en ese momento, yo sabía exactamente lo que pasó. Los militares vinieron a ofrecer a todos los diarios una porción con ellos, con los militares también, de Papel Prensa. Y la gente recta dijo que no. Que hubo presión de la dictadura, la hubo, y que formó parte de un plan que tenía la dictadura a partir de un asesoramiento que pidieron a una empresa norteamericana para cómo hacer para mejorar la imagen de la dictadura. Una gran empresa americana, y le dijo, bueno, lo que tienen que conseguir ustedes son una prensa adicta, diarios adictos, que hablen bien de ustedes concretamente, porque ustedes no tienen buena imagen. Y bueno, les cayó servido de que tenían esa posibilidad de presionar sobre esa empresa. ¿Por qué? Porque vos le decapitás a la multinacional Greiber la cabeza. Como esa multinacional era gobernada por un señor que tenía una conducción unipersonal, se produce una situación de iliquidez, y sobre esa situación de iliquidez presionás para que en la legalidad se produzca el traspaso. Los diarios no se iban a prestar a recibir una empresa entregada por personas que estaban secuestradas en la ilegalidad. Entonces, por eso yo pienso de que hay, en lo que se llama en psicología, la construcción del dilema. La construcción del dilema son 3 fases, a mi entender, que es lo que yo planteo en el libro. La primera fase, le cortás la cabeza a la multinacional, lo debilitas. En la segunda fase, le quitas la joya reina en la legalidad. Y después, cuando no querés más respetar las reglas republicanas, bueno, lo secuestrás a los Greiber y le sacás el resto, concretamente. Pero esas 3 etapas están mutuamente vinculadas entre sí. Y ahí es la diferencia que yo tengo con Mañeto, porque Mañeto lo ha dicho y está en el diario Perfil, su testimonio ante su personal, donde dijo, acá hubo 2 etapas desconectadas entre sí. Bueno, yo tengo mi versión. Nuevamente agradecerle su amabilidad, Joaquín, por la entrevista. Soy yo el que le agradezco a usted, señor Greiber. Muchas gracias. Gracias a usted. Twitter de Pedro Sandoval, nieto recuperado número 84. Isidoro Greiber es una persona que me genera mucha pena por lo que hace simplemente por plata. Nuestros amigos de TBR se van a enfadar, pero se hace necesario sustraerles la idea de analizar el lenguaje corporal. Uno de los mejores capítulos de la sección TBRística se refiere al gesto de taparse la boca al hablar cuando en falsedades se incurre. Ante las 3 preguntas claves, Isidoro Greiber desarrolla el mencionado comportamiento gestual. Check out herself hushing, Emma. She knows something. Yeah, she does. And she's hushing herself because part of her wants to tell. Se ha vinculado su gobierno de la provincia de Buenos Aires con el narcotráfico. ¿Qué hay de verdad? Ahora le cuento. Check out herself hushing, Emma. She knows something. Yeah, she does. ¿Qué reflexiones a esta altura de su vida hace sobre esos episodios en este momento donde otra vez, apellido por lo menos de su familia, vuelve a estar en el primer escenario, digamos, de la polémica política? Check out herself hushing, Emma. She knows something. Yeah, she does. And she's hushing herself because part of her wants to tell. ¿Quiénes lideraban la negociación en nombre de los diarios en ese momento? Bueno, ahí estaban el doctor Campos Carles por La Nación, el doctor Sofovich por Clarín. ¿En algún momento de estos años le dijeron que tenían estos reproches que hacer sobre Papel Prensa, estas reparaciones que pedir sobre Papel Prensa? Nunca. Check out herself hushing, Emma. She knows something. Yeah, she does. And she's hushing herself because part of her wants to tell. Y en contraposición, Raúl Rizzo en 678 reparaba en la transparencia corporal de Rafael Llanover. ¿Hubo alguna amenaza que haya sufrido usted o la familia Greiber en el marco de esa negociación con Papel Prensa? No observé en ningún momento una supuesta maniobra de dispersión nuestra, del grupo, de la familia, como para tener a unos en un lado, otros en otro y todo eso. Realmente hubo una gran presión. Lo que pasa es que
muy inteligentemente nos tenían en habitaciones separadas. El día de que se firmó el convenio de venta, por un lado a Lidia Papaleo, por el otro lado a Isidoro Graiber y la señora, y por el otro lado a mí. De manera que es sumamente raro que para negociar un paquete accionario de esta naturaleza, a todos los involucrados nos tuvieran en habitaciones por separado. No observé en ningún momento una supuesta maniobra de dispersión nuestra, del grupo, de la familia, como para tener a unos en un lado, otros en otro y todo eso. A todos los involucrados nos tuvieran en habitaciones por separado. Los actores tenemos una cosa que observamos mucho, la conducta corporal cada vez que alguien habla. Yo veía el programa donde estaba Janover, sí, y también con un grado hasta de ingenuidad lo veía, relatando su experiencia, pero había una verdad en lo que relataba, una verdad del cuerpo, no de la palabra. Cerrando el informe y yendo al fondo de la cuestión, el mapa de medios aún imperante impide que nos enteremos de, por ejemplo, este vergonzoso accionar de Mañeto. Denuncian presiones a un diario riojano. Beatriz Paglieri, directora del Estado en la empresa, dijo que los socios privados castigaron a El Independiente tras la declaración de su presidente en las audiencias del Congreso. También aumentaron un 23% el precio del insumo. Pregunta final. Silvana Giudici, Ruiz Guiñazú y la CIP, ¿estarán investigando esta gravísima situación? Bueno, a ver, Cintia, ¿a qué Isidoro Graiber hay que creerle? ¿Al que le hiciste vos una entrevista o al que le hizo Morales Solá una entrevista? Yo le creo al que entrevisté, naturalmente, que fue una persona muy diferente a la que vieron ahí. Como bien marcaba el informe, en lo que vimos se tapaba la boca como no pudiendo, no queriendo decir algo. Era esquivo, bajaba la mirada a la hora de responder, tenía las palabras muy calculadas y hacia el final, si observas el detalle, se le formó como una saliva especie blanca en la boca, que es un claro símbolo de estar nervioso. Con nosotros fue todo lo contrario, fue una persona muy suelta, de muchas palabras, verborrágico, que quería contar su historia, que fue muy coloquial, dijo que esto había sido un afano, lisa y llanamente un afano. Dijo que habían sido humillados, que habían sido extorsionados. Yo insisto con que entendamos varias cosas. Una de ellas es que lo que dijo Isidoro Graiber en la entrevista del 11 de junio con Tiempo Argentino tiene base documental. Yo soy amante de los documentos, así como hay gente que ama los animales, yo amo los documentos. Y en todos los documentos te puedo garantizar que esas versiones están consolidadas. Podemos ir desmenuzándolo una a una, pero en principio lo que quería marcar era el contexto en el que se dio. Joaquín Morales Solá le hizo esta entrevista en Desde el Llano, un programa de TN que pertenece al grupo Clarín. Por otra parte, trabaja en el diario La Nación, de manera que es prácticamente un excelente teatro de operaciones para blanquear a Héctor Mañeto y a Bartolomé Mitre. Son sus dos empleadores y son quienes están acusados en este momento de ser partícipes necesarios de delitos muy graves, que son los delitos de lesa humanidad. Cintia, ¿en qué condiciones fue hecha la entrevista que vos le hiciste a Isidoro Graiber? Una entrevista de absoluta libertad, empezó en el café que queda en la esquina del diario, nosotros se lo hemos contado a los lectores de Tiempo Argentino varias veces, después fuimos al diario y a lo largo de 2 horas le hicimos más de 50 preguntas. Claro, por eso tiene saltos de audio la entrevista, porque claro, hay audios de ambiente. Hay empezó en un bar y sí, se escuchaba el ruido de los colectivos, de los autos que pasaban ahí por Honduras y Oriarte, y después por eso fuimos al diario precisamente para poder escucharnos mejor. Lo cierto es que, por ejemplo, cuando él dice que no hubo presiones, a nosotros nos dijo claramente que se usaban los diarios, y esto fue corroborable. Nosotros publicamos todas las notas que salieron en el diario Clarín y en el diario La Nación, incluso en el diario La Razón, en octubre de 1976.